Oh, al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el Dios nos juzgado bendiga, fue, hermanos. Damos gracias al Señor siendo por poder estar hoy justo día fiel. en un estudio más de esta serie que se está entregando a través de la iglesia, y pudimos ver cómo el estudio pasado tuvimos un profundo y muy reflexivo estudio sobre la Cena del Señor que nos entregó nuestra hermana Viridiana. Luego de la Cena del Señor viene uno de los momentos interesantes, importantes en la historia en la historia bíblica, en la historia del cristianismo, que es el tiempo de que Jesús pasó en el Monte de los Olivos, ¿ya? También conocido como el Huerto del Getsemaní. Y vamos a conversar hoy día justamente sobre este tema, un tema muy profundo, porque es la antesala del sacrificio de nuestro Señor. Es el momento y la antesala donde podemos ver el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo y cómo Él tuvo una lucha, una batalla, una guerra espiritual también en su interior, en su corazón, con todo lo que estaba aconteciendo. Recordamos de que Cristo estaba presente como 100% hombre y 100% Dios. Y no fue fácil. Vamos a ver algunos detalles de esta tremenda historia que marca también la historia de la humanidad. Yo les voy a invitar a que veamos ahí en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 22, en el verso 39. Vamos a basar esta historia, aunque salen otros evangelios, pero la vamos a basar en esta historia relatada por Lucas. Y dice así, en el verso 39, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y con sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ya pudiendo ver esta, esta escena y pudiendo entender lo que había sucedido, podemos ir desglosando y viendo algunas partes importantes en la cual nosotros podemos ver también el amor de Dios en nuestras vidas. Yo les voy a ir mostrando algunas láminas sobre este trabajo y esta exposición. Y bueno, el tema, ya lo dijimos, es Jesús en el Getsemaní. En primer lugar, la escritura dice: y saliendo se fue. Y como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Era parte de la costumbre de nuestro Señor Jesús el apartarse, era parte del ministerio, de esa intimidad necesaria con el Padre. Y no podemos dejar de olvidar de que la misma palabra, la Escritura, dice que nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Si nosotros tenemos un referente de vida, hermanos amados, tiene que ser Jesucristo. Y dentro de esas referencias de vida era la importancia que, como el mismo texto dice, como era de costumbre, como solía, él se fue y se apartó. Bien, ¿dónde se fue? Al Monte de los Olivos. Este monte representa un lugar especial, es un lugar alto, un lugar de mucha naturaleza. En este lugar se encuentra también
la intimidad con Dios. No es lo mismo para el Señor Jesús haber estado ahí en el centro de aquel pueblo, haber estado tal vez en la casa con otras personas, a buscar esta intimidad en un lugar con naturaleza. Habían varios árboles, muchos árboles en aquel lugar de olivos, y este lugar era conocido como el Getsemaní. Getsemaní, para que sepamos, significa prensa de olivas, ¿ya? Donde el fruto, ¿cierto? El olivo se exprime y de ahí se saca el aceite de olivo. Es decir, lugar donde se elabora el aceite de los frutos de estos árboles. No es casualidad este dato, ya que el aceite es uno de los símbolos del Espíritu Santo. En la Escritura no hay nada que sea casualidad. Siempre cada referencia tiene un significado. Todo en la Escritura, en la palabra de Dios, tiene un significado. Y que haya sido en este lugar, habla de la presencia de Dios. Dios estaba en ese lugar, él necesitaba presencia de Dios. Obviamente es un lugar simbólico, el lugar donde se exprime el fruto de los olivos para formar el aceite. La palabra de Dios habla mucho sobre el aceite de la unción, el aceite como símbolo de la presencia de Dios en su suavidad, en su textura, en su aroma, símbolo también del Espíritu Santo. El Monte de los Olivos o el Getsemaní se encuentra en un lugar que actualmente es difícil de precisar. El tiempo ha cambiado la geografía, ¿cierto?, de aquellos lugares. La Biblia indica que el jardín del Getsemaní está en el Monte de los Olivos, un lugar histórico de gran significado a lo largo de la Biblia. El Monte de los Olivos estaba a un día de reposo a pie de la ciudad. Eso se nos menciona en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 12. El diccionario bíblico Easton de 1897 nos dice que el Monte de los Olivos recibió ese nombre porque estaba cubierto de olivos. Sentado a unos 200 pies sobre el nivel del mar, era uno de las pocas cadenas montañosas al este de Jerusalén y ofrecía una buena vista de la ciudad. El valle de Cedrón se encuentra entre la montaña y Jerusalén, y toda la región fue un lugar que Jesús visitó con frecuencia en sus viajes a lo largo de los evangelios. Por lo tanto, podemos ver que en este lugar era un lugar especial. No era común encontrar montes, árboles, y fue el lugar donde Dios encontró que tenía que pasar ese momento. Ahora, en lo personal, y yo creo que más de ustedes ha podido experimentar lo hermoso que es buscar a Dios en la intimidad en medio de la naturaleza. Podemos hacerlo, como dice la Escritura, ahí en nuestro cuarto, cerrada nuestra puerta, nos ponemos de rodillas y oramos y clamamos al Señor. Pero cuán hermoso también es poder apartarnos en lugares como estos para buscar la dulce presencia del Señor. Ahí tenemos una pequeña imagen de lo que era el lugar de altura donde se encontraba, muy cerca ahí del templo de Jerusalén. Luego dice la Escritura, seguimos en la segunda parte del verso 39, y los discípulos también le siguieron. En esta ocasión, su círculo de confianza también le siguieron. Los discípulos ya se habían formado con Jesús, sabían qué tenían que hacer, ellos tenían que estar al lado del Maestro. Ya habían indicios de que el final estaba, algo iba a suceder, y seguir al Maestro era una de las enseñanzas de vida que habían adquirido estos discípulos, tales como nosotros, que no debemos jamás de retirarnos del lado de nuestro Señor. Siempre tenemos que estar siguiendo a Cristo, siguiendo al Señor. Es lindo seguir para estos discípulos, hermanos. Era hermoso seguir al Señor de las señales, al Señor de los milagros. Me imagino la emoción de ellos cuando Jesús resucitaba a los muertos.
cuando Jesús reprendía a los demonios, cuando Jesús sanaba a personas de formas maravillosas que impactaban a aquellas personas que estaban al lado. Pero no siempre en lo bueno tenemos que seguir al Señor. Nosotros tenemos la obligación como discípulos, seguidores de Cristo, de estar en las buenas y en las malas, en los tiempos de gracia, en los tiempos de alegría, en los tiempos de milagro, pero también en los tiempos difíciles, también en los tiempos de persecución, también en los tiempos de rechazo. Y aquí viene el Señor y en el verso ya 40 de este capítulo 22 de Lucas, dice, cuando llegó a aquel lugar, ¿cierto? Al monte, les dijo, lo primero que les dijo fue, orad. Aquel lugar, en aquel lugar donde estaban ellos apartados. Orad, porque sí es uno de los mandatos del Señor. Y estamos viendo los tiempos, los últimos momentos que Jesús estaba antes de empezar el camino hacia la cruz con sus discípulos, donde Él les explica y les dice, ahora ustedes lo que tienen que hacer es orar. ¿En qué momento? En el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento del dolor. A lo que Dios le dijo a los discípulos fue, orad. ¿Sabe, hermanos? Hay tiempo para todos. Hay tiempo para predicar. Hay tiempo para descansar. El libro de Eclesiastés marca mucho los tiempos de nuestras vidas. Tiempo para muchas cosas. Pero si hay algo que el Señor nos enseña, que en los tiempos, especialmente cuando vamos entrando a los periodos difíciles de la vida, a los periodos de prueba, de situaciones difíciles, lo que nos invita a hacer, y es un deber nuestro, es orar. Por eso le dijo, y dice el texto, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 13, nos dice, ¿está algunos de vosotros afligidos? Haga oración. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando dice orad, también dice orad que no entréis en tentación. A esta hora ya el Señor estaba con una tremenda carga espiritual. Y la instrucción es, cuando estamos con cargas espirituales, lo que nos muestra, hay grandes posibilidades de caer en tentación. ¿Ya? Cuando el mismo enemigo muchas veces se levanta, las situaciones se levantan contra nuestras vidas, nos invitan a caer en tentación. Y es por eso que el Señor va y explica y les da a entender, ustedes tienen que orar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Orar, hermanos amados, es la comunión, la comunicación. El orar nos mantiene a nosotros atentos, vigilantes, fortalece nuestra debilidad en Dios en esta batalla espiritual. Si nosotros pudiéramos ver con los ojos espirituales, hermanos, qué es lo que significa la oración, podríamos entender por qué el Señor mandó a los discípulos, mientras esto estaba pasando, ustedes estén orando. Ahí está la fortaleza, ahí está la mano del Señor interviniendo, ahí el pueblo, los hermanos, usted mismo está clamando. Nunca, pero nunca se canse de orar, porque vamos a ver que esa es la tentación, el cansarnos de orar, el que venga el sueño espiritual a nuestras vidas y también físico, y dejemos de estar vigilantes. Cuando estamos en una batalla espiritual somos tentados a distraernos, porque son tantos los elementos que nos distraen. A veces vemos gigantes donde no lo hay, vemos problemas mucho más grandes de lo que nosotros, de lo que realmente son, y nos vamos distrayendo hacia un lado, hacia otro, y esto finalmente hace que bajemos nuestros brazos, comencemos a bostezar. Estoy hablando sobre todo en lo espiritual, y a ceder a los placeres de la debilidad, de la carne, del sueño, y finalmente simplemente dormir. Mientras él daba estas instrucciones, la Escritura dice que él se apartó, en el verso 41, se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedras. ¿Qué quiere decir esto? Ya estaban apartados en el monte junto
con aquellos que le acompañaban, con sus discípulos, pero aparte de eso, él se retira de este grupo de hermanos, de discípulos, de gente de confianza, y dice la Escritura que él se retira aproximadamente a lo que es un tiro de piedra. Esto quiere decir unos 50 metros de donde estaban ellos. Ese es el aproximado que siempre se tiene como referencia a lo que se menciona un tiro de piedra, aproximadamente 50 metros. Es el aproximado normal de una persona que al tomar una piedra la lanza con fuerza aproximadamente más o menos 50 metros. Y en este lugar especial, en este lugar donde ya fue a una intimidad, a estar a solas con Dios, ahí él hace algo también muy especial y significativo. Mire, hermanos amados, nosotros podemos orar de diferentes maneras. Usted puede ir en el bus y puede ir orando. Y está bien, es bueno hacerlo. Usted puede ir, los que somos acá del sur y somos zona de mar, podemos ir en un bote, en una lancha, y vamos orando. Yo he tenido la bendición de poder orar en lugares significativos para mí. En alguna ocasión, buceando bajo el mar, tuve la gran bendición y el placer de orar al Padre, y el Señor estaba ahí conmigo mientras estaba en esa actividad. En todo lugar usted puede orar, en su cama usted puede orar, en el trabajo, en los tiempos de silencio usted puede orar. Pero el Señor nos muestra algo tan significativo, que es doblar nuestra carne delante del Rey de Reyes. Dice la Escritura, y puestos de rodillas oró. Cuán bien le hace a nuestra alma, cuán bien le hace a nuestro cristiano espiritual ponerse de rodillas. El Maestro, el gran Señor, se puso de rodillas y ahí comienza a clamar. Doblar nuestras rodillas tiene un significado de humillación. No existe otra posición que humille más nuestra naturaleza humana y carnal que el estar de rodillas. De rodillas para orar. Y el gran Rey encarnado, el dador de la vida, el eterno, estaba ahí de rodillas dando una lección a 50 metros de distancia aproximado a aquellos que lo estaban orando. Que lo estaban mirando, perdón. Él había dejado una orden: ustedes manténganse vigilantes, estén orando. Pero yo me imagino los discípulos ahí, 50 metros no es tanto, viendo ahí de rodillas a su maestro, orando, clamando. Nos cuesta a nosotros, hermanos. Nos cuesta muchas veces ponernos de rodillas, nos cuesta clamar al Señor en esta forma de humillación. Mire, usted, y lo he visto personalmente, usted puede estar en un lugar, en una congregación, y vamos a orar, y cuando el lugar es pequeño, estamos de pie, de repente apretaditos o pequeños, estamos ahí, oramos, levantamos nuestras manos de pie. Pero cuando se dice, hermanos, nos vamos a poner de rodillas en esta oración, hay mucha gente que ahí siente una tirantez. Ya, puestos de rodillas, humilla al ser. Y eso es lo que nos muestra nuestro Señor. Y aquí viene otra lección. Una lección también muy especial en el verso 42. Comienza a orar al Señor y se escucha que dice lo siguiente: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Textual del verso 42 del capítulo 22 de Lucas. Padre, si quieres, si tú quieres. Y eso lo escucharon los discípulos. Ellos estaban ahí, lo escucharon, lo transmitieron. Fueron las palabras del Maestro. Jesús entregando ahí su ser y su voluntad al Padre. No era lo que Él quisiera en su naturaleza, que estaba encarnado, ni a la manera que Él quisiera, sino a la manera
del Padre. Recordemos que Él estaba encarnado en la naturaleza humana, con emociones, deseos, tentado en todo, dice la palabra del Señor, pero sin pecar. Padre, si quieres, si tú quieres, Señor, toma de mí esta copa. Si tú quieres, Señor, pasa de mí esta copa, esta carga. La copa tiene un significado. ¿Ya? Mateo 26, verso 27, narra lo siguiente. Y tomando Jesús la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo, bebed de ella todos. Y ahí dice, porque esto es mi sangre. Y aquí viene una profecía que el Señor había hecho antes ya. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. El Señor aquí está diciendo claramente, esto es lo que va a suceder. Esto, mi sangre va a ser derramada. Va a haber un sacrificio. Y el Señor sabía, porque ya estaba escrito. Hermanos amados, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo y su sacrificio. Cómo se perdonaba en la antigüedad, en el antiguo pacto, los sacrificios a través del altar, derramando la sangre y dando a conocer de que iba a haber un sacrificio perfecto. Él era el sacrificio perfecto, Jesús. Tenía que derramar su sangre. Él sabía que también había un dolor físico, aunque no era el dolor mayor que él iba a sufrir. Él sabía todo lo que tendría que cargar, y el mayor dolor de todos, cargar el peso de la humanidad, el peso del pecado. Toda su sangre tendría que ser derramada. Toda su sangre iba a ser drenada delante del Señor. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice de que ¿se acuerdan ustedes? Aquel soldado que estaba, que narra Juan capítulo 19, verso 34, y dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ya en este tiempo ya no había solamente sangre, ya empezó a salir incluso agua, suero de él. Él sabía lo que iba a suceder. Esta es mi copa. Y hago referencia, ¿cierto?, al estudio pasado que pudimos ver, ya de la cena del Señor, cuando Él presenta ahí su sangre y el sacrificio que iba a suceder. Él conocía, hermanos amados, las profecías. Él sabía, el Señor Jesucristo, la carga y el dolor que tendría que vivir. Lea usted, por favor, el Salmo 22 y vea cómo se refleja cientos de años antes en forma profética a través de los salmos, del libro de los Salmos de David, cómo se refleja el dolor en este salmo y la profecía del Cristo crucificado. Ya sabe, en esta palabra, en esta profecía del Salmo 22, ya aparece el sacrificio de su costado, el sacrificio de la burla, el sacrificio de que echarían suerte sobre sus vestidos, el sacrificio de poder percibir en la altura de la cruz cómo están ahí los burladores, el sacrificio de las espinas y el dolor. Ya aparecía en aquel salmo, ya estaba. El Salmo 22 es casi una narración, pareciera una narración que alguien hizo después de la crucifixión, pero fue hecho cientos de años antes de la crucifixión. Y el Señor, como buen conocedor obviamente de la Escritura, de la palabra, sabía lo que venía. Y Él le dice, Señor, pasa de mí esta copa, este dolor, si tú quisieras. Y ahí está hablando ese Jesús en su naturaleza también. Pero también viene esta lección, y nada está al azar. El Señor no dijo esto porque se le salió, porque sí va a estar escrito hasta los días de hoy, y hoy llegando a nuestra casa a través tal vez de esta pantalla, este video, sí está escrito que no debe hacerse nuestra voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que dice la Escritura, la palabra del Señor, ¿ya? Pero no se haga mi voluntad, sino
la tuya. Tus propósitos, Señor, son mayores, decía el Señor. Tus propósitos. ¿Sabe? El Señor estaba pensando en la humanidad. Y Dios es todopoderoso. Es más grande de lo que nos imaginamos. Ya estaba pensando en ti y en mí. Y eso, y tu vida, tu alma, valía la pena para el Maestro. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Tenemos que salvar la humanidad. El hombre es incapaz de vivir una vida sin transgredir las normas, sin pecar, sin ofender a Dios. Pagaremos nosotros el precio por aquello. En el verso 43 aparece aquí otro personaje en escena. En el huerto del Getsemaní, en el monte de los olivos, se aparece un ángel del cielo para fortalecerle. Voy a cambiar acá. Ahí está. Lucas 22:43. Se aparece un ángel del cielo para fortalecerle. Eso dice la Escritura. ¿Por qué? Porque, y esta parte también es muy, muy importante. Todos sabemos que el Señor no tuvo ninguna ayuda extraordinaria para cumplir el sacrificio. No fue adormecido, porque Él era Dios. Pudo haber dicho: Señor, anestésiame, ¿cierto? No quiero sentir nada, no quiero sentir pena, soy Dios, puedo hacerlo. Pero no, Él cumplió el sacrificio como hombre. Pero también nos muestra que nosotros como hombres sí obtenemos la fortaleza de parte de Dios. No es con nuestros méritos, no es con nuestra fuerza, sino siempre, siempre con la gracia y la fortaleza del Señor. Se apareció un ángel del cielo exclusivamente para fortalecerlo, porque su humanidad no iba a ser capaz. Ahí estaba, pero clamó, como podemos clamar nosotros. Mire, alguien podría decir: esto es como una trampita de parte de Dios, tuvo fortaleza aparte, ¿cierto? Pero la verdad es que no, porque yo personalmente he pasado muchas veces, y sé que usted también, alguna prueba donde ya no doy más y soy hombre, pecador delante de Dios, santificado por medio de Cristo, pero soy un hombre lleno de errores. Y he clamado, hermanos amados, y he clamado, y sí he recibido ayuda al Señor. Yo, hombre, y sé que usted también, cuando estamos ahí destrozados tal vez por dentro con alguna situación, clamamos al Señor, y de ese clamor Dios envía su presencia, envía la divinidad, envía la fortaleza a su espíritu, en el caso del Señor hasta un ángel, para ser fortalecido. Y nadie se explica cómo después de aquella prueba que hemos pasado, nos levantamos, respiramos y sabemos: Dios ha estado ahí, Dios ha estado fortaleciendo. Y eso es lo que nos muestra la palabra aquí a través de nuestro Señor Jesucristo. La misma palabra de Dios dice en el Salmo 121, verso 1 y 2, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Salmo 121, 121, verso 1 y 2. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de parte de Dios. Él, el que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, del Todopoderoso. Esta es la consecuencia, hermano, del primer acto que hizo el Señor que estuvimos viendo, de arrodillarse, de humillarse delante del Señor, de orar entregando nuestro destino a su voluntad. ¿Cuántas veces queremos que Dios nos fortalezca, pero no somos capaces de seguir los pasos que el Señor nos enseña? Humíllate delante de Dios, clama delante de Él, busca la intimidad con Dios, busca orar, clamar, arrodillarse delante de ti. El libro de Zacarías, capítulo 4, verso 5, dice: y el ángel que hablaba conmigo respondiendo: ¿no sabes qué es esto? No, Señor mío. Verso 6, entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, quien
que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque sí, tal como decía ahí la escritura en el libro de Zacarías, y tal como lo que vemos aquí en el huerto de Getsemaní, no es con nuestras fuerzas, hermano. No era el Señor peleando diciendo: ¿por qué tengo que hacer esto? O voy a luchar, yo soy el Hijo de Dios. No, Él se humilló delante del Padre, ya siendo Dios mismo. Y aquí, y Zacarías dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ya cuando usted tiene un problema, una situación difícil que vivir, no es con nuestra fuerza. A veces nos enojamos, nos frustramos, peleamos, acusamos. También el libro de Efesios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, Efesios 6, sino contra huestes espirituales. Tenemos que saber dónde apuntar nosotros para fortalecernos en Dios. ¿Quieres fortaleza al Señor? Humíllate delante de Dios. No luches, humíllate delante del Señor y Él va a fortalecer nuestras vidas. Ya la carga, hermanos amados, sobre el Señor estaba de una forma muy intensa. Independiente de su humillación, independiente de la fortaleza que el Señor envió, independiente de su convicción, la Escritura dice que Él cayó en un estado de agonía. Y tenemos que recordar que quien escribe este texto era un médico, Lucas. Él sabía de ciencia. Y sabía, y él recibía los relatos y cómo sucedió todo esto. Y él pudo discernir en el espíritu de que el Señor estuvo en un tiempo de agonía. La agonía, hermano, es el paso anterior a la muerte. La agonía es cuando ya no quedan fuerzas. La agonía es cuando el dolor se hace tan intenso que nos debilita por completo. Y la misma Escritura dice ahí en el verso 44, y estando en agonía, Jesús llegó a ese momento. Yo he sentido, y sé que usted tal vez también hemos experimentado algo, pero nunca a esa intensidad de la agonía. Cuando estás orando, cuando ya no te quedan fuerzas, pero estás simplemente confiando al Señor. Pero cuando uno está en agonía, hermano, yo creo que es fácil también nuestra naturaleza, decir: ya no puedo más, y dejar eso ahí. Pero él no. Dice que cuando él estaba en agonía, oraba, dice, más intensamente. Esa es la enseñanza. Más intensamente. Mire, Dios nos está hablando. Y es muy posible que los que estemos escuchando aquí, en algún momento, temprano o tarde, tengamos que vivir momentos de agonía. Pero mientras Él estaba en agonía, Él oraba más intensamente. Y esa es la enseñanza. Buscar a Dios con mucho más fuerza. Fue tanto, hermanos amados, fue tanto que era prácticamente insoportable. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios ofrecía en sacrificio un cordero para derramar su sangre. El pecado del pueblo así fuera expiado. Esto era un ritual constante, no era un sacrificio perfecto. Vamos a entender por qué el Señor estaba en agonía. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, como recién leíamos, tenía que ofrecer sacrificios, dice la Escritura. Se tomaba un cordero, tenía que ser un cordero especial, no podía tener defectos, ¿ya? Se tomaba y el sacerdote lo sacrificaba en un altar. Esa sangre que era derramada representaba la limpieza del pecado del pueblo. Pero este no era un sacrificio perfecto, porque tenían que hacerlo una y otra vez, una y otra vez. La expiación se hace necesaria debido a la depravación humana. En Romanos 1 dice,
en el libro de Romanos dice que Dios es santo y Él no puede ver sobre nuestro pecado. La palabra expiar tiene el significado de tirar, borrar, cubrir, y a menudo se traduce en olvidar, perdonar, purgar y reconciliar. En Hebreos capítulo 9, verso 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Jesús sabía que debía cargar el pecado del mundo. Pero ¿qué significaba para él? Ahí tenemos en pantalla el texto de Isaías 59, verso 2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué sucede, hermanos amados? ¿Por qué tenía que derramarse la sangre de un cordero para remisión de pecado? Porque el hombre que está en pecado y no es redimido, no es perdonado, no es limpiado, está apartado de Dios. Eso dice la Escritura. La Escritura nos habla de que no hay comunión de Dios y el pecado, que todo pecado es muerte y que el pecado nos aparta de Dios. Dios es santo, no hay comunión entre el pecado y la santidad de Dios. Por lo tanto, jamás nosotros podríamos haber llegado a la presencia de Dios si no fuera porque nuestros pecados fueron perdonados. Pero para aquí, y escuche bien, esta parte es muy importante, pero para que fuésemos perdonados, para que fuésemos nosotros perdonados, era Jesús, el Cordero Santo perfecto, quien tenía que cargar con nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21 dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Verso 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo, y aquí viene la palabra, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Eso es lo que venía para el Señor, estando muertos los pecados, para que nosotros, que estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados, fuisteis curados. Eso dice la Escritura. Era Jesús el Cordero que tenía que ser sacrificado por la humanidad. Él tomaría el lugar de sacrificio. Cristo estaba ahí orando y sabía lo que le venía a su vida. ¿Sabe? Es verdad, la corona de espinas, su espalda desgarrada, el costado traspasado, el cansancio, su sangre corriendo, era un sacrificio de dolor físico tremendo, pero muy, muy grande, pero no se compara con el hecho de que Él tendría que cargar con el pecado de todos nosotros, para que así nosotros pudiéramos ser perdonados por el sacrificio perfecto de Cristo por nosotros. Por lo tanto, Él se hizo pecado por nosotros. Y su dolor y agonía, hermano, era tan intenso, porque Él sabía que el pecado separaría su vida, su ser, su existencia de la comunión con el Padre, su naturaleza humana. Sería un instante, solo mientras estuviera en la cruz y su sangre se derramara, pero sentir que por este sacrificio a realizar estaría separado del Padre era suficiente para agonizar. Poco meditamos, hermano, en esta verdad. El hecho que Cristo amado llevara mis pecados, tus pecados y el de la humanidad fue terrible, porque Él se sintió separado en ese momento de la comunión con el Padre.
mientras fue su sangre derramada, Él estaba pagando un sacrificio muy, muy alto por nosotros. Sacrificio que fue restaurado a través de su resurrección maravillosa, porque ahí venció la muerte y la obra quedó completa. Qué fuerte imagen para quienes fueron testigos, hermanos, de esta escena. Qué fuerte imagen para aquellos que estaban viendo a Cristo ahí llorar, clamar, dice, clamar ahí, clamar, y como leíamos, incluso derramando grandes gotas de sangre. Esta característica de sufrimiento, que es aludida por Lucas, la entrega aquel que, como dijimos, que de profesión era médico. Sus escritos manifiestan un conocimiento íntimo del lenguaje técnico de las escuelas médicas griegas de Asia Menor. Solamente un dato para poder entender. Una investigación completa de la literatura médica demuestra que tal condición, aquello de que cayeran gotas de sangre, aunque es raro, sí puede ocurrir en los seres humanos. Y comúnmente se conoce como hematidrosis o hemohidrosis. Esta condición causa excreción de sangre o pigmento de la sangre en el sudor. ¿En qué condiciones pasa esto? Según los médicos y la ciencia de hoy día que ha estudiado este fenómeno, bajo condiciones de gran estrés emocional, se pueden romper los pequeños capilares en las glándulas sudoríparas, mezclando por ende y siendo mezclado esta sangre con la transpiración. Esta condición ha sido reportada en casos extremos de estrés. Durante los últimos años del siglo XX solamente se han estudiado, se han conocido 76 casos de hematidrosis que fueron estudiados, clasificados en categoría de acuerdo a los factores que lo causaron. Se describió que el temor agudo y la contemplación mental intensa eran algunas de las causas más frecuentes. Aunque la cantidad de pérdida de sangre generalmente es mínima, la hematidrosis también causa que la piel llegue a estar extremadamente delicada y frágil, lo cual hubiera hecho que las ofensas físicas hacia Cristo fueran incluso más dolorosas. Su piel se volvía sensible ante esta situación. Increíble, pareciera algo de ciencia ficción, pero no lo es. Por cualquier consulta, yo tengo todos aquí los antecedentes médicos, libros que acreditan aquellos datos que hoy día estamos entregando en este estudio. De estos factores es evidente que incluso antes de Jesús y que éste enfrentara la tortura de la cruz, él ya había sufrido más allá que muchos de nosotros, de lo que alguna vez nosotros sufriremos. Su conocimiento penetrante de la naturaleza atroz del pecado, sus efectos destructivos y letales, la pena y dolor que causa, la medida extrema necesaria para lidiar con este, colocó a la pasión de Cristo más allá de todo entendimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eso fue lo que causó que el Señor tuviera esa agonía. El decir su forma natural, Señor, si quiere, pasa de mí esta copa. El pecado a Dios le duele. Cuanto más aquel que cargó el pecado de todos nosotros, de todo aquel que invocara su nombre, ya está perdonado por Cristo. Solo nosotros tenemos que clamar y rendirnos a Él. Y aquel pago por nuestros pecados se hace realidad. Mantenernos en sus caminos, mantenernos en su verdad. Él es el camino. Ahí, en el camino, en Cristo, están todo saldado. Todo saldado. Y si murió por todos, porque hay unos que se pierden, porque simplemente no han querido recibir el sacrificio de Cristo en sus vidas. Es más, hay personajes que han recibido el sacrificio y luego han retrocedido,
y han vuelto a un estado peor que el primero. La misma escritura nos menciona ya en el verso 46, el Señor, una vez que terminó de orar y ya entregó todo al Señor, toda su carga al Padre, se levanta y avanza a sus 50 metros donde estaban los discípulos. Y en esa debilidad, en ese dolor, en ese cansancio, encuentra a aquellos que él pidió que estuvieran velando y los encuentra durmiendo. El verso 46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, llorad, para que no entréis en tentación. Fue lo único que les pidió. Y sabe que, hermanos amados, en muchas ocasiones lo único que tenemos que hacer, orar, orar. Pero ahí estaban los discípulos, botaditos, tendidos, y con un sueño que finalmente los venció. Hoy se sigue escuchando esas palabras del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué dormís? Levantaos, llorad, para que no entréis en tentación. Y mientras el Señor le estaba diciendo a los discípulos, no se duerman, manténganse vigilantes, levántense, aparece aquel llamado Judas. Y mientras él hablaba, mientras él estaba diciendo aquello, ¿por qué dormir, levantado y llorar para que no entréis en tentación? Dice el verso 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Usted sabe, un beso es un acto de amor, un acto de confianza, de cercanía, es un acto cariñoso. Y no tuvo otra forma más que decir, me voy a acercar a aquel y a aquel que yo de él lo bese, aquel es Jesús. Le dijo, el Judas fue el acuerdo que tuvo con la guardia. Y bien, si él lo besa, el verso 48 dice que Jesús le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Dale incluso la impresión de que sorprende al Señor. Tal vez esperaba, ¿cierto? Un dedo acusador. Él es Jesús. Estoy especulando, pero Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y este acto de amor de un beso se transforma para nuestro Padre, para el Señor Jesús, en un acto de hipocresía, de deslealtad, de cobardía. Y fue así como él fue apresado. Aquello estaba profetizado en Mateo 26, 21, 26 al 20. Dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. En este momento, en el momento del beso, inicia su entrega hasta la muerte en la cruz. Fueron los momentos más intensos previos a los clavos. Cómo el Señor buscó y se preparó en el Padre para llegar a ofrecerse por cada uno de nosotros en este monte, allí en el Getsemaní. La humanidad estaba a las puertas de presenciar el acto de amor más grande y trágico, donde el Hijo de Dios sería entregado como sacrificio de una vez y para siempre, el sacrificio perfecto que nos abriría las puertas a la salvación. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra, por todo lo que hiciste por nosotros, por tomar mi lugar, por pagar mis pecados, como los de toda la humanidad. Y aquí comienza el camino hacia la cruz. Próximo estudio que vamos a tener. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por lo que has hecho. Oh Dios, nos cuesta tanto dimensionar lo que tú hiciste por nosotros.
Nos cuesta tanto, Señor, entender que no solamente fue un dolor físico, sino, Señor, fue cargar nuestros pecados delante del Padre que es santo. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por aquellas palabras que resuenan en nuestra mente. Orad, orad, para que no entren en tentación. Y aquel que se ha dormido, levantaos y orad. Levantaos y buscar intimidad, comunión con el Padre. Gracias, Señor, para tu gloria. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Oh, al ver aquel negro amanecer,